Sí. Listo. Ahí vamos entonces. Compartimos la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Sí, Ahí va. sí, señor. Si no se escucha, me dicen, ¿eh? Buenos días, buenas noches, no sé, depende de dónde estéis cuando veáis esto. Bueno, pues aquí va el resumen del capítulo cuarto del libro. Me lo encargó Adrián y yo pues acepté, pero luego caí en que hoy no podía estar presente, por eso lo grabo. Esto es una nueva experiencia, ¿no? Lo voy a grabar lo más seguido que pueda, con los menos cortes posibles, y si puede ser sin ninguno mejor, para que así no desmerecer con el resto de gente, ¿no? Que está ahí hablando en directo y tal. Y yo creo que vale la pena hacerlo así, pues eso, para que no quede como un pegote. Y bueno, la razón por la que no estoy aquí, bueno, tampoco podía ahorrármela explicar, pero os la digo, no es que esté en un viaje de placer, ni siquiera en un viaje de trabajo. Es que estos días voy a estar unos días, entre el día 26 y el 31 voy a estar en un retiro espiritual. Acostumbro a hacer uno cada año, o sea que por lo menos os garantizo que tendréis mis oraciones estos días. Sobre todo el día que toque, y procuraré no sucumbir a la tentación de mirar el móvil para ver cómo funciona el programa, o sea que lo veré en diferido. Y dicho esta presentación, que no sé si me la podía haber ahorrado, pero bueno, yo pienso que le da un poco de color, pues vamos al esquema que ya me había hecho aquí del capítulo cuarto. Un esquema que va a ser muy esquemático, valga la redundante redundancia. Y después del esquema mejor hago alguna anotación a pie de página, alguna digresión de esas que a mí me gusta hacer, pero vamos a lo que vamos. Empieza el autor diciendo que después de restaurar, de hablar en el capítulo anterior de restaurar en la medida de lo posible, siempre habla de cosas así, en la medida de lo posible, hasta donde sea posible. Bueno, es muy consciente de que hay que ser realistas y pragmáticos en el buen sentido de la palabra. Al pequeño comerciante, y hasta donde sea posible, así ahí lo dice expresamente, al artesano, porque él es consciente de que es más difícil sustituir al gran productor por el artesano que al pequeño comerciante. Bueno, queda una labor más seria. O sea, atención, eso está muy bien, pero ojo que podemos pensarnos que ya está todo hecho, pero no. Ahora viene lo importante, lo mollar, dice. La distribución de las grandes unidades económicas. Y este es el quid de la cuestión. ¿Qué hacemos con las grandes unidades económicas que no son tan fácilmente sustituibles por gremios o por pequeñas propiedades agrícolas, etc. Bueno, esto es fruto de un proceso de concentración que ya, bueno, pues con el que nos encontramos, y deshacerlo pues sería muy complicado y a veces imposible, porque, y aquí es importante distinguir, él distingue dos tipos de concentraciones económicas, dos, y es muy importante esta distinción, porque cada una requiere un tratamiento especial. Por un lado están las que necesitan capital intensivo y no pueden organizarse de otra manera. Es decir, hay actividades económicas que por su propia naturaleza pues no pueden estar en manos de artesanos, de pequeños propietarios, de gente de la aldea, o no sé cómo decirlo. Porque necesitan capital intensivo, por ejemplo. Y él pone como ejemplo, pues las compañías de ferrocarril. El ferrocarril requiere una gran inversión y no es posible que... Pues no se puede partir, no puedes hacer pequeñas compañías de ferrocarril porque eso es inviable. Y por otro lado, son aquellas que no son fruto de la necesidad intrínseca de esa actividad económica, sino que son fruto de la acumulación pues por la libre concurrencia. Una acumulación en base a gente que va pues con una política expansiva absorbiendo a otros competidores. Y cada uno requiere un tratamiento diferente. Luego también hace un apartado que habla sobre una especie de fatalismo, el fatalismo, de que esto es inevitable, la concentración es inevitable y va inherente a la evolución de la sociedad. Y uno podría pensar, ¿y quién tiene metido en el corazón este fatalismo, esta sensación fatal?
los capitalistas, ¿no? Pues que quieren adueñarse de todo y quieren una justificación moral. No. Digo sí, pero además los que están al otro lado del espectro. Esto es como su gran contrincante, que podían ser los comunistas. Luego entre medio pueden haber todos los grises que queráis. Porque los comunistas también creen fervientemente en la concentración, en aras de la eficacia. Cada uno visto de un punto de vista diferente, pero pensar que tanto comunismo como liberalismo o capitalismo son frutos de la Revolución Francesa y comparten una misma cosmovisión, solo que cada uno se ha colocado en un extremo de ella. Son peleas internas, intrarrevolucionarias, por decirlo de alguna manera. Pero ya me estoy yendo del tema. Bueno, la cuestión es que los dos, por una especie de creencia en una necesidad fruto de las tendencias sociales propia de aplicar a la ciencia social los métodos de las ciencias naturales, pues han llegado a esa conclusión, y esto es así y no puede ser de otra manera. Bueno, pues aquí plantea soluciones y distingue los dos tipos de empresas, de grandes empresas, las que son necesariamente tienen que ser grandes por su propia naturaleza, y las otras que son fruto de la libre concurrencia y de la acumulación pura y dura. Entonces, quizás no lo dice así en este orden, pero pues son conceptos que están ahí. Habla de un concepto que yo lo tenía en mente y posiblemente vosotros también tendréis muchos ejemplos del control irresponsable. Eso se ve en las compañías por acciones. Y también es extensible, por ejemplo, a la política democrática, ¿verdad? Es decir, tú no eres responsable acabas siendo responsable solo ante ti mismo. En el caso económico o ante los que te han llevado a esa situación. ¿Y qué es el control irresponsable? Pues que la unidad económica es manejada por gente que no se siente responsable ante los accionistas. Si tengo suficiente poder, puedo en la votación del Consejo de Administración llevar la empresa por donde a mí me interese. Con lo cual ya cae la falacia esta de que el que tiene acciones en un negocio, su primer interés es que ese negocio salga a flote y beneficiarse. Pues a veces puede que sí, puede que no, y en todo caso no es responsable ante los demás. Y hago otro salto, porque esto lo pone para ilustrar. Primero enumera todos los casos posibles de una manera así sumaria, y luego pues a veces los va desmenuzando. Y al final del capítulo habla de un caso claro de esto de control irresponsable. Pues habla de un accionista que tiene mayoría de acciones en una cadena hotelera. Mayoría de acciones no significa que tenga el 52%, el 60%, sino lo suficiente como para inclinar la balanza en el Consejo de Administración. Con lo cual le lleva a tomar decisiones que no benefician a los demás, sino que le benefician a él concretamente. Por lo tanto, puede influir en los contratos de decoración y se lo encarga a allegados, bueno, no sé si dice familiares o amigos, a los cuales hace contrato. Bueno, esto es un caso ya delincuencial, pero un caso claro de control irresponsable. Bueno, pues vemos ahí cómo cuando hay una gran acumulación de unidades económicas, pues como que la gente se desvincula un poco personalmente y lo empieza a ver todo de una manera más alejada, y en razón de la eficacia, pues toma todas las decisiones. Cuando hablo de eficiencia, hablo de eficiencia económica, por supuesto, maximizar los beneficios. Hay cosas aparte del beneficio económico que deberían estar presentes en la actividad empresarial, pero eso se pierde de vista. Es unidimensional. Pero ¿cómo se puede solucionar esto en estas empresas por acciones y que además acaparan el mercado? Por ejemplo, en actividades que no son necesariamente... que en su propia naturaleza no implican que tengan que ser grandes acumulaciones pues mediante restricciones en la acumulación de acciones, restricciones legales, y conseguir la máxima distribución de esas acciones, de manera que estén bien repartidas y que nadie pueda tener la tentación
de reconducir el negocio según su antojo y sin tener en cuenta a los demás. O sea, distribuir la propiedad. Y ahí pone ejemplos de, pues eso, de legislaciones para que él piensa, pero es muy prolijo, pero cómo penalizar la excesiva acumulación de locales comerciales para primar al pequeño comercio, primar al pequeño comercio directamente. En cuanto a los accionistas, las sociedades por acciones, pues asegurarse de que nadie tenga más de un tope máximo de acciones y asegurarse que estén bien distribuidas, etcétera, etcétera. Luego están las grandes empresas que tienen que ser grandes por su propia naturaleza, por la inversión que requieren, por el material que requieren, etcétera, etcétera. Empresas de ferrocarriles. Ejemplo, Nos Vale, es de su época y también actual, hoy pondríamos otros. Bueno, pues aquí pues también impone lo de la distribución al máximo de ese número de acciones, de manera que implique al máximo posible de gente en la gestión y en los beneficios. Diluir un poquito la propiedad. Luego se da cuenta de que hay una serie de graduaciones en cuanto a la gestión de las empresas. Y él pone de estas grandes empresas, ¿no? Y hace como una de peor a mejor. Cuando no es imposible que sean de un solo dueño, pues él pone como lo peor, pues que esté en manos de unos pocos capitalistas ricachones. La siguiente para él, que es mala, es la solución estatal. Bueno, pues para evitar que estos hagan y deshagan y no se atiendan, ¿no? Que es una empresa de transportes que cuando ve una línea de autobús deficitaria no la atiende, pues para evitar esto pues la va a coger el Estado, etcétera, etcétera. Pero ambas soluciones adolecen de un problema común, pues que acaban tratando al trabajador como un asalariado. Lo que vimos, creo que fue en el primer capítulo, del esclavo asalariado. Por mucho que gane, por muy grande que sea su sueldo, nunca tiene la última decisión. En el fondo es un esclavo a jornal fijo. Para él la solución ideal, cuando requiere la aportación de más de una persona, de muchas personas, es la solución que vamos a llamar gremial o de grupos profesionales, que esté gestionado en la medida posible, lo más posible, por los propios trabajadores. Luego también habla, así como de paso, de la falacia, de que lo que no... En algunos casos concretos dice que hay gente que vive de la falacia, de que siempre por sistema lo que está gestionado de manera estatal funciona peor que lo gestionado por los capitalistas. Y pone ejemplos de algunas empresas estatales de ferrocarriles en Bélgica e Italia, quiero recordar. Son ejemplos muy concretos de su época. Claro, es lógico, cuando pone ejemplos concretos, bueno, pues a lo mejor nos pueden parecer un poco desfasados. Y esto es básicamente el esquema de lo que ha dicho. Me habré dejado algún pequeño matiz. Entonces, algunas notas a pie de página. Destacar el realismo, primera quizás destacar, ya lo he dicho antes, pero un poquito voy a ahondar en ello, el realismo y el pragmatismo de Belloc, que no cae en la tentación de imaginar un mundo ideal al que nos debamos aferrar, ¿no? El mundo del pequeño propietario con su parcelita, su jardincito en la puerta de la casa y un artesano que le hace pues las vasijas y se las compra y una economía así pequeñita en donde todo el mundo sea dueño. No, eso es un ideal que no es posible. Y cuando el ideal se nos mete en lo que nosotros estamos escribiendo, acabamos siendo idealistas. Y el idealismo pues, nos convertiría pues, en una especie de hippies que van a misa, o unos amish, o una cosa rara. Pero desde luego estaríamos condenados al fracaso. ¿Y qué más cosas he visto? Sí, una cosa interesante, que a mí lo he dicho antes así como de pasada, pues esa ingeniería social que es fruto de esta visión, gnóstica, ¿por qué no decirlo? Revolucionaria, ¿no? ¿Por qué digo gnóstica? Porque no precisamos a Dios, Dios ha dejado de existir, no precisamos a la providencia, nosotros lo podemos ordenar todo cabe en nuestra cabeza y vamos a ordenar. Ordenar la sociedad significa ordenar hombres libres, por lo cual aquello se mueve y no es posible.
Entonces, ¿cuál es la tentación siguiente? Simplificarlo. ¿Y cuál es la máxima simplificación? Aplicar los métodos de las ciencias naturales que han dado grandes resultados, lo vamos a aplicar a la sociedad. Y ahí nace la sociología de Comte, que dice las fases de la historia humana, tal, todo meticulosamente definido, y una etapa se sucede a otra y por lo tanto entra esa fatalidad. Yo lo intento comprender, y de esta fuente gnóstica y revolucionaria beben tanto los liberales como los socialistas, que son dos formas de ver esto, y unos dependen de otros. Unos dependen entre sí, hay una especie de dialéctica, todo es muy hegeliano y muy idealista. Entonces, pues llegan a esta fatalidad económica de la concentración, de maximizar la eficacia, porque lo importante al final es el resultado final, y el fin justifica los medios. Y bueno, ya no quiero enrollarme más y espero que no haberme pasado el tiempo. No creo que haya llegado a los 15 minutos, ahora lo comprobaré y bueno, y veré el programa en diferido. Y que os vaya muy bien y que paséis unas santas fiestas de Navidad, de lo que queda de Navidad, y un próspero año 2024. Bueno, muy bien, muy claro la explicación de Ricardo. Bueno, ¿quién quiere ser el primero en hablar, muchachos? Pueden sacar los micrófonos ahora, pueden hablar tranquilamente. ¿Qué les parece? No me hagan hablar a mí primero porque me agarro y voy a estar 40 minutos hablando y después se van a tirar al piso y se quedan dormidos. Así que hablen, vamos, vamos. Todos somos líderes ahora. No, yo pienso que en el fondo de toda esta reconversión, una reconversión mental, ¿no? que lleva a un esquema que la gente desconoce, hay que usar mucho el sentido común. Cuando uno llega a la conclusión de que la propiedad realmente trae dignidad y trae felicidad y que es en definitiva es mucho más justo que ser un esclavo asalariado, y ya se enfoca en eso, bueno, también los conceptos van surgiendo como solos, ¿no? Nada más que en sentido contrario a lo que lo vienen usando ahora. Yo estoy convencido que la primera herramienta tiene que ser el sentido común, ¿no? Pero teniendo claro hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, con el tema de los impuestos. Para mí los impuestos son una herramienta formidable, ¿no? Para ir manejando y reconvirtiendo toda la estructura productiva. Lo mismo que el tema de las acciones. Las compañías tienen que reconvertirse para no, digamos, no aspirar únicamente a tener más concentración, más mercado, más marcas, y eso no es tan difícil de lograr. Para mí hace falta un poco el sentido común. Yo tuve mi empresa y bueno, cuando uno tiene su empresa, entra dentro del mecanismo, ¿no? del capitalismo de alguna manera, pero pensar todo al revés no es tan complicado. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hablar aparte de Ernesto? Sí, siguiendo un poco lo que Vamos. dice él, lo que dice Ernesto, el problema es un sentido común, porque como decía Chesterton, el sentido común hoy día es el menos común de los sentidos, entonces hay que tener como mucho cuidado de repente con entender lo que es el sentido común. A mí me parece que el autor está dando una idea de distribución de la propiedad y diciendo que inclusive hasta la propiedad del Estado no es mala. Lo complicado es que cuando hay algunos otros grandes, por ejemplo, el Estado, o de repente algunos capitalistas, etcétera, o los socialistas, se apropian de la propiedad. Ahí cuando vienen los problemas. Entonces dice siempre que hay que limitar la propiedad inclusive al Estado. Perdón. Eso me parece notable. Perdón, está saliendo mal el audio.
Por lo menos yo lo Se, escucho se- más. se escucha un poco cortado, Juan Pablo. Si podés mejorar el micrófono, Ya, lo voy a cambiar, quizás espera. tenés mal enchufado el micrófono. A ver, déjame ver cómo se hace. Ahí sí, A ver ahí. ahí se escucha mejor. Se escucha bajito, pero se escucha mejor, sí. Ya Ya. mejor. No, lo que decía yo que había que tener como un especial cuidado con el concepto de sentido común. Si entendemos el sentido común en el sentido realista, que es la que está planteando Velo, absolutamente sí de acuerdo, pero el problema con el sentido común es que muchas veces se confunde con el sentido romántico. Y yo creo que Velo que en el fondo lo que quiere prevenirnos es eso, que lamentablemente, sobre todo en el siglo XIX, me imagino que no solamente en Inglaterra, sino que en todas partes, el sentido común, como decía Chesterton, es el menos común de los sentidos, porque se han endiosado a la propiedad y se le da un carácter que no lo tiene. Entonces, lo que él, según lo que he leído y lo que entendí de lo que nos dijo nuestro amigo, lo que hay que hacer es darle un uso, pero limitado a la propiedad. Hay un autor por ahí que dice que la propiedad privada es un derecho natural, sí, pero derivado, no es absoluto. Pero Sí, tampoco el hombre puede vivir sin propiedad privada. Entonces, claro. el problema del sentido común es el justo medio, sería el de la virtud. Y eso es lo que nos está proponiendo, me parece a mí, Velo. Totalmente. Muchas Totalmente. gracias, Juan Pablo. Natalio, ¿querías decir algo? Me pareció. Estaba maniobrando con el cable Ah, bueno, decía algo, para ya poder que está, escucharlo decía mejor. algo. Decía algo, acá es improvisación. No, Así que, claro. No, solamente una nota pequeñita, porque reflexionaba cuando iba leyendo sobre el tamaño de las empresas y bueno, toda una ingeniería que también me parece que requiere algo de... No quiero ser... no soy formado, así que podría cometer algún error en los términos, pero una especie como de voluntarismo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, y para que tenga un cierto grado de éxito. Siempre, alguna vez ya los he cansado con esta reflexión de que un estado de cosas donde haya mayor cantidad de propietarios y una propiedad privada más distribuida o mejor distribuida, eh, es, fue la consecuencia de muchos años, de muchos siglos de cristianismo, en donde hay personas que dicen, bueno, esto es lo que yo necesito para vivir y el resto no lo necesito. Entonces, y se daba incluso en el tiempo de la primera predicación, de los primeros tiempos de los cristianos, los primeros tiempos cristianos, que había romanos o de otros lugares que convertidos daban libertad a los esclavos, ya no tenía sentido, digamos, pero porque se había dado esa conversión previa. Con esto no estoy diciendo que la única solución sea un mega esfuerzo de conversión de las sociedades, pero muchos de los males que tenemos considero que tienen una raíz en eso, en un corazón que ha perdido, digamos, la visión trascendente, entonces, bueno, confía en lo que pueda acaparar en términos temporales. Si puedo tener en vez de una casa 5, y bueno, me voy a sentir más seguro. Pero con relación estrictamente a la cuestión del tamaño, habla de la eficacia en un momento de la producción. Probablemente una fábrica organizada y bien administrada, que no quiere decir empresa privada que sea bien administrada, pueda tener una mayor eficiencia por unidad producida, pero tiene un montón de otras derivas, si se quiere, o la pequeña producción tiene un montón de otras ventajas, a menos de que la eficacia por unidad productiva baje un poco. No estamos diciendo que en todos los casos, además que la economía que vio Velo hace 100 años es distinta en algunos aspectos de la que tenemos hoy. Vamos a decir así, una fábrica con 10 personas produciendo zapatos, por poner el ejemplo que toma el mismo Velo, puede producir en un día 10.000 pares de zapatos o no sé, 1.000 pares de zapatos. Va a ser probablemente muy eficaz esa empresa en el costo por cada zapato producido. Pero si en vez de haber una fábrica con 10 empleados hay 5 o 3 talleres, tal vez no puedan producir ese volumen, pero va a estar más distribuida la propiedad. Entonces ahí es cuando yo ya una vez dije que a mí me parece que la diferencia no está en la gran fábrica versus una pequeña fábrica,
sino, digo, para nosotros que estamos en esta situación que nos interpela el estado de cosas actual, sino yo produzco zapatos, los produzco trabajando para un tercero fabricante industrial o los produzco en un pequeño taller, porque puedo proveer a un mercado local. Bueno, eso es muy Probablemente, interesante lo que decís. Y, por ejemplo, la industria textil, por ejemplo, acá en Argentina, se maneja con pequeños talleres. Lo que ellos te promueven nada más es una campaña de marketing y la distribución. Hablando de ujú, marcas como John Fuss sí, 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 o 47 Street, que son sí, marcas, sí, mismo Zara, sí, sí. que es originaria de España, tiene este modelo, trabaja con pequeños talleres, hace una producción limitada, digamos, cada taller, casi todos tienen trabajo esclavo, y lo que hace la empresa productora o esta mega corporación, lo que hace es simplemente brindarle marketing y distribución a los productos que ni siquiera ellos fabrican. Que son de fórmula y están tercerizados en esta lógica digamos, que hoy un empresario se parece más a lo que en Argentina llamamos un operador político, que es esa persona con la habilidad de contactar distintos, de combinar distintos factores para lograr un resultado. Entonces, a eso voy, digo, mis 8 horas de trabajo en una fábrica, ¿cuánto valen? Mis 8 horas de trabajo en un taller que comparto, no sé, con un familiar, con un socio, lo que sea, probablemente cuánto más valen. Yo eso lo veo muy, muy, muy claro. Viajo siempre a la ciudad de La Paz, en el norte de Entre Ríos, y una ciudad, bueno, a la vera del río. Y hay varios astilleros pequeños que producen cascos de lanchas y piragones para salir a remar y esas cosas. Y les va todo muy bien. Y ellos van haciendo de a un casco a la vez, pero les va muy bien. Probablemente el costo de producción de un casco sea mucho menor en un gran astillero en serie, no sé, en Rosario, en algún lugar de Buenos Aires. Pero esas personas, si trabajasen para esos astilleros, probablemente ganarían menos. Claro, Por poner un ejemplo bien concreto, es decir, yo personalmente, es decir, sí es verdad, en algún momento se podría resolver la cuestión general digamos, ¿es necesaria la gran fábrica o esta misma producción la pueden hacer fábricas de una escala humana menor? Pero lo que tenemos hoy en lo inmediato es mi situación personal. Digo, mis 40 horas de trabajo puestas en una mega fábrica probablemente sean más eficaces por unidad. Digo, pero en mi economía por unidad producida, ¿no? Pero en mi situación personal, probablemente si yo puedo producir ese mismo bien y proveerlo a un mercado, que también creo que hay un mercado en crecimiento para el producto que se sale de la mega serie. Eh, También habrá 1000 nichos para explorar o para explotar. Eh, Creo que, digamos, ahí está la diferencia. Si yo como fabricante de un calzado, de indumentaria, cuesta encontrar, no sé, en el caso nuestro en Argentina, digo porque hay personas de algún otro lugar, cuesta encontrar indumentaria criolla de calidad, que no, que sea de una buena tela, que sea de un buen corte, bueno, por decir una cosa, ¿no? Y después otra reflexión que les quiero compartir es, digamos, desde que veía ahora esto del tamaño de las empresas y tal, de las fábricas, me ponía a pensar, decía, bueno, en el entorno Paraná, que es donde yo vivo, ¿cuántas empresas conozco o cuántos productos de los que se consumen conozco que eficazmente deban ser producidos por mega empresas y no haya lugar para una pequeña actividad? Sea la industria láctea, el comercio. tal cual. Bueno, hasta ahí mi participación. No, es muy interesante lo que decís y yo quería agregar que ahí interviene, por ejemplo, lo que decía Chesterton, ¿no? No, perdón, lo que decía Belloc. Todo el trabajo, digamos, que se hace a través de personal asalariado, todo el beneficio es extraído en realidad del proceso económico, porque a los obreros se les paga un sueldo mínimo para que subsistan, digamos, o bajo. Sí. Y el dinero que gana digamos, el dueño de la fábrica no se reinvierte generalmente en el proceso productivo, se extrae y se lo mantiene como riqueza, lo que se llama riqueza no natural, que pueden ser dinero, acciones, inversiones, bonos, lo que sea, Ujú. pero no son riquezas naturales. O sea, el pequeño productor
primero que está motivado él mismo, porque cuando sos el dueño de la cosa tenés otra motivación, trabajás de otra manera. Y después que vos generalmente la ganancia se vuelve a reinvertir. O sea, sacando lo que uno necesita para vivir, se vuelve a reinvertir en el proceso productivo, o se mejoran las máquinas, o se contrata un vendedor. O sea, eso incrementa a lo largo del tiempo la capacidad productiva del país. En cambio, cuando existe mucha concentración, justamente mucha concentración de una persona que tiene muchos empleados y saca el beneficio, la ganancia, o si es de una empresa internacional se la llevan para afuera, o compra bienes suntuosos que no son económicos, digamos, lo necesario, no se vuelve a reinvertir en el proceso productivo. Y eso es un punto muy importante en el mediano y largo plazo, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí. Perdonen que me caí justo, porque estoy en la casa de mi madre, porque en mi casa estoy sin internet. Y enchufé en la pieza que era la pieza de mis hermanas, y ahí había un enchufe que, claro, yo no sabía que no andaba, entonces me quedé sin batería, así que me tocó ir a otro lado. Bueno, Claro, imagínate, no sé, mi hermana hace 30 años que no deben usar ese enchufe, y yo lo enchufé y después no me di cuenta, no estaba mirando, te toca ¿viste? arreglarlo por las Así que dudas. bueno, Ahora disculpen. tenemos la... Yo no sé si lo habrán dicho, yo lo digo por la duda, si lo dicen, si alguien lo dijo, me callan la boca. Hay un par de cosas que me sorprendieron mucho me sorprendieron gratamente del capítulo, y una de ellas es cuando analiza el concepto de necesidad. Dice, como que los modernos, digamos los capitalistas, pero también los socialistas, decía él, ¿no? Están convencidos de que la concentración de la propiedad es inevitable. Y él dice una cosa muy inteligente, que no es como en la ciencia física que se trata de, algo dijo Ricardo, no es como en la ciencia física que se trata como es de leyes inexorables, sino que como obedecen a las conductas y a la legislación que hay en los países, estas cosas parecen una necesidad porque la dinámica de las leyes, de las costumbres, del ordenamiento social, hace que las cosas se comporten de esta manera. Por eso reflexionan y dicen, fíjense que nosotros vivimos en un sistema donde se protege la propiedad, pero no se protege la distribución. Entonces, necesariamente vas a la concentración. Pongo por Claro, ejemplo este, suponete si jugás al Monopoly o el estanciero, como es acá en la Argentina. Las reglas que tiene son muy sencillas. Caíste en las casillas caras y dominás el juego. claro, Digamos, totalmente. y vos decís dentro del Monopoly, y si vos jugás, y bueno, la regla es, vos dominaste en las casillas que son más caras, y bueno, ya se terminó el juego prácticamente. Si no sos medio tonto, ya está, se terminó el juego. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser esto? No, pero las reglas del Monopoly son así, claro, las reglas del Monopoly, las reglas de realidad no son así. ¿Eh? Lo que a nosotros nos llevan a creer, no es que nos llevan a creer, nos llevan nuestra conducta a obrar, como si no hubiera otra cosa, es que nos ponen un monopolio a nivel social. Porque la lógica del monopolio es la lógica capitalista tal cual. Tal ¿Eh? cual, tal Eh, entonces, esto me sirvió como motivo de reflexión. Estos dos pensamientos que tienen entrelazados, por un lado las reglas del juego, que podrían ser cambiables, o por lo menos podemos dar una batalla cultural para que claro. la gente tenga otra percepción del capitalismo. Y por otro lado, esto de que nuestro sistema, sí, sí, protege la propiedad, pero no protege la distribución de la propiedad. O sea, que está Tal cual. armado para favorecer a los capitalistas. Así que estas son dos reflexiones, más allá de las implicaciones prácticas y todo eso. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo lo que puedo agregar es Ujú. que inexorable esa conducta cuando vos tenés como objetivo la maximización de las ganancias, que es lo que tienen las empresas
capitalista. El objetivo de ellos es la maximización de las ganancias, no tienen otro objetivo. Entonces, para ese objetivo, sí, es imprescindible la concentración, la compra de marcas, la compra de empresas, la eliminación de la competencia, los oligopolios, los monopolios, dentro de esa lógica. Ahora, si tu objetivo no es la ganancia, sino la felicidad de todos los hombres, ahí entonces ya cambian todos los paradigmas, ¿entendés? Dentro de una lógica de maximización de las ganancias, claro, el tipo que los empleados que trabajan en las grandes corporaciones, lo único que piensan es en maximizar la ganancia de cada línea. Te diría más, Ernesto, hoy día no solo es maximizar las ganancias, sino que cada año ganar más. Sí. Les ponen metas para que si el año pasado el margen fue del 2%, este año sea del 3%. Y dentro de 5 años que sea del 10%. Que es más allá de maximizar. Es inventar de qué manera van a ganar. Sí, exacto. Con cualquier método y sistema, sea lícito o ilícito, digamos, moral o inmoral. Yo trabajé en un grupo muy grande con varias empresas y bueno, y la lógica era esa, a ver qué empresa se compraba, qué producto se compraba, cómo se hacía una estrategia con otras empresas para eliminar a otros. O sea, es la lógica de la maximización de las ganancias a cualquier costo. Ese es el sistema capitalista. El lucro por el lucro mismo, digamos. Exacto. El lucro por el lucro, Ahí, que no tiene nada que ver con la doctrina social de la Iglesia. O sea, el lucro, ahí me si viene, tuviera, que es lícito, es un capital social. Debería ser para toda la sociedad y no para un grupo muy pequeño. Exacto. ahí me viene Calderón Bouchet con esa reflexión de que de esa manera, digamos, por esa vía, la economía se vuelve una fuerza redentora del hombre. Entonces, y esto lo vemos de forma práctica. El hombre en una ciudad, el hombre que ha tenido éxito económico, digamos, tiene más permisos que, que aquel que no, que aquel que es un mero funcionario, un mero empleado, ¿no? Se tiene más consideración, no sé, cuando cometió una infracción de tránsito, qué sé yo, alguna inconducta personal de la naturaleza que sea. A mí vuelvo, digamos, tal vez de una manera obsesiva a eso, digamos, hay una raíz en eso que es, digamos, que es lo que hay en el corazón del hombre. Claro. Sí, porque estamos ocupados, se han ocupado, porque esto es todo un plan, digamos, ¿no? De mantener el capitalismo como un sistema bueno, es todo un plan. Entonces se han ocupado con la propaganda, etcétera, el cine, los medios de comunicación, de que para la gente es lo lógico, es el tener y no el ser. Entonces, dar vuelta a todo ese concepto, yo creo que la única manera que se puede dar vuelta es machacando y machacando, o sea, plantando la semillita, ¿no? Y que vaya creciendo. Y después, con la ayuda de Dios, de que haya algún cimbronazo fuerte, que lo va a haber, evidentemente, porque este sistema, con esta inestabilidad, no puede subsistir mucho tiempo. Que un buen cimbronazo le haga a la gente repensar un poco las cosas. Porque hoy en día es muy difícil hablarle a alguien contra el capitalismo tan como obsesivo con el tema. Sí. Matt, que estaba diciendo ahí, Matt, habla sin vergüenza, ¿eh? A ver, la nueva tendencia de las corporaciones, dice Matt, la última tendencia de las corporaciones es tender hacia abajo el salario medio. Ya no usan como incentivo, sino que juegan con otros incentivos, llamémosle distinguidos. Sí, es verdad. Es el modelo McDonald's, que le digo yo. O sea, tenés un título bárbaro, por ahí te dan un café de primer orden en el trabajo, pero de plata ni hablemos. Así que lo padecen mucho los chicos jóvenes profesionales, entran en estas megacorporaciones, qué sé yo, los contadores, los de sistema,
y vos entrás y parece que entraste a Walt Disney, te voy a ser sincero. Tenés una notebook para vos, unas sillas ergonómicas, cápsulas de café, facturas libres, y vos decís, ¿dónde está? Porque ¿dónde estuve toda mi vida? Decís. Y después resulta cuando llega fin de mes, o te hacen una fiesta de fin de año ostentosa, ¿viste? Que, no sé, te traen a los Rolling Stones, ¿viste? Para que toquen. Y vos decís, ¡wow! ¡Qué empresa que estoy! Tu vieja llora y agradece a Dios dónde estás, ¿viste? Tu hermana te saluda cuando vas a la mañana, así a trabajar, pero cuando vas a cobrar, no cobras un mango. La verdad es esa. Perdón, mango en Argentina es plata. Por si hay Tal cual. alguno. Creo que no, que estamos todos argentinos hoy, ¿no? Así que bueno, Max, ¿por qué no hablas así? Yo te conozco la voz, pero por ahí los chicos no. Dale, hablate algo. Casi todo argentino, Adrián, pero yo no. Sí. No. No, Max dice que no puede, no tiene el micrófono ni la cámara. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, dale, Oye, habla, ya que estás, dale. pero siguiendo la idea de que tú estás hablando, es verdad, o sea, y ahí el comentarista dijo una palabra que creo que es mágica, la palabra gnóstico. O sea, Claro. el capitalismo y el socialismo es un movimiento gnóstico, en el sentido que solamente habla de, dice Marx, un tool-making, ¿no? O sea, es solamente materialismo y la parte espiritual falleció, y por eso que los jóvenes hoy día son tan fáciles de conquistar, porque en el fondo lo tienen por la parte material. Entonces, aquí en Chile había una canción muy antigua que decía que locura ver lo que hacen con un sueldo. Y hoy día la gente se lo compra con un sueldo. Entonces, se llegan a decir estupideces tan grandes como que, no sé, porque todas las personas tienen precio, lo único que unos son más caros que otros. Entonces, con esa visión materialista y gnóstica, para no decir satánica, a la gente la tienen embobada. Y por eso que no puede salir del sistema y le dan más crédito y metas en esto y hágalo en cuotas y saque, no sé, 6 o 7 u 8 tarjetas de crédito y ni siquiera tienen 20 años, etcétera. O sea, aquí el nivel de, digamos, de deuda es altísimo. Sí, tal cual. Bueno, acá hay una escena, una película, Nueve Reinas, los argentinos la conocerán, donde están en un baño y le dice, ¿vos tendrías relaciones con un hombre? No, de ninguna manera, le dice el otro. Y si te pongo $50.000, ni loco. Si te pongo $1.000.000, tampoco. ¿Viste? No faltan gays, faltan capitalistas. Hablando lo del sueldo, ¿no? Así que, bueno, Matt se ha ofrecido gentilmente a preparar el capítulo quinto, así que tenemos expositor para la próxima. Hacete un resumen, Matt, y me lo mandás unos días antes y yo se los mando a los pibes. Ricardo no lo hice y yo no llegué a tiempo a hacer el capítulo 4, pero lo estoy haciendo el resumen del capítulo 4. Así que mañana, pasado, se los estoy Ajá. pasando. ¿Eh? Así que, como es Max, mandate resumen. Creo que tenemos una chica, Salomé, ¿puede ser? ¿Será una chica? Si te animás a hablar y saludarnos, aunque sea, o decirnos, soy ultracapitalista y no me importa nada lo que dicen, lo que sea eso. Salomé, ¿estás? Buenas tardes. ¿Cómo Sí, estás, soy Salomé? ¿De Salomé. dónde sos? Ah, de Perú. Ah, de Perú, una peruana, qué bien. Bueno, ¿y qué te parece todo esto del distributismo? Eh, me, me pareció muy interesante sobre el capitalismo y la verdad es que me interesa mucho saber sobre ahora la robótica que está reemplazando a las personas y eso hace que las empresas, los empresarios, reemplacen a las personas por máquinas y así perdiendo a las personas. O sea, me parece algo muy curioso. ¿Me podrían comentar algo? ¿Qué opinan de eso? ¿Alguno tiene una opinión para contestarle a Salomé? Em, bueno, eh, la opinión que tengo es que una reflexión sobre algo que decía Chesterton, que el capitalismo es como un perro que se quiere morder la cola, ¿no? Porque pretende que todos
consuman como príncipes, pero les paga como mendigos o directamente los sustituye por máquinas. Entonces, no se dan cuenta que los mismos que, digamos que sus consumidores también son como sus empleados. Entonces, les pagan muy poco a los empleados y pretenden que consuman mucho o que sean sustituidos por eso, por máquinas, ¿no? Entonces, por eso que el capitalismo tiene sus días contados, porque este sistema no puede subsistir con esa lógica. Respecto de eso, es un problema que viene, como bien dice Ernesto, es un problema que viene sucediendo, el reemplazo del hombre por la máquina, desde el comienzo del capitalismo. Había una secta que eran los luditas, que eran unos tipos que vivían creo que en el norte de Inglaterra o Escocia, por ahí se originó, fue un movimiento que iban y rompían las máquinas, que en ese momento eran de vapor. Rompían las máquinas porque ellos decían que era lo que les sacaba el trabajo. En realidad, hay parte de verdad y parte que no. Porque lo que se ha registrado con la mecanización, es que se ha aumentado la escala de producción. Entonces, si bien particularmente en una actividad trabaja menos gente, a gran escala parecería que el trabajo aumenta, o por lo menos la riqueza aumenta. Esto tiene sus límites, ¿no? Porque si vos ves las grandes bolsones de pobreza que tenés en África, que tenés en Asia y todo eso, o en Asia mismo, donde prolifera el trabajo esclavo, eh, tampoco los defensores de la mecanización extrema tienen mucho donde darse. Ahora viene otro problema mayor, que es el reemplazo no ya físico del ser humano, sino el reemplazo intelectual del ser humano. Estamos llegando a un grado de tecnología muy avanzado, en donde algunas funciones básicas muy propias del ser humano, por ejemplo, la enfermería, la atención al público, el vuelo en aviones, por ejemplo, casi es reemplazar, podría llegar, no es tan así, podría llegar a ser reemplazado totalmente por programas informáticos. Y tanto inteligencia artificial o otro tipo de programas que no son estrictamente hablando de inteligencia artificial. Lo que en un futuro va a significar que cuando vos te subas a un taxi o a estas empresas ¿cómo se llama?, de transporte, no tengas un conductor humano, sino que tengas un robot que maneje. Y el modelo para los que van estas empresas es: tengo un auto, se maneja solo. Google está haciendo hace bastante tiempo avances en este sentido. Un auto que se maneja solo, que es autosustentable, digamos, en el sentido del manejo. Y bueno, yo lo llevo a la puerta de tu casa, vos te subís, ¡ping! El auto queda parado ahí en algún lugar donde pueda estacionar y el próximo que lo requiera, bueno, lo utilice el más cerca, lo utilizará. Digamos, por ejemplo. Entonces, esto pienso yo, es una preparación para la renta universal. Vieron que está mucha gente hablando, incluso dentro de la Iglesia Católica, de la renta universal, la renta universal. Digamos, es más denigrante que un salario, porque por lo menos un trabajador asalariado le pagan por lo que hace. A una persona que vive de una renta, llamémosle plan social, lo que sea, vive por no hacer nada y no tiene ninguna actividad digna que sostenga su mantenimiento. La desocupación a gran escala va a traer necesariamente algo parecido a la renta universal, creo. Sí. El ser humano no puede ser reemplazado totalmente, por lo menos no en este siglo, y creo que en los venideros tampoco, porque hay muchas cosas como el arte, muchas cosas que, si bien la inteligencia artificial lo puede simular, no puede producir cosas originales. Y no va a poder porque no tiene algo que se llama el intelecto agente, digamos, ¿no? Que es una facultad espiritual que la máquina nunca la va a poder tener. O sea que hay cosas que nunca una máquina va a poder crear una teoría matemática, por ejemplo, o hacer avanzar la física o la música, qué sé yo. ¿Eh? Claro. Así que
Pues, el ser humano va a seguir siendo un punto necesario. El tema está que muy pocos seres humanos van a ser necesarios. La inmensa mayoría va a ser gente superflua, con este grado de mecanización. ¿Eh? Así que bueno, esa es mi opinión. No sé si otro tiene otra. Puedo cambiar mis convicciones, no hay ningún problema. Sí, también es algo que he pensado en relación a esto. Creo que a Yuval Harari en una entrevista que le hacen, le preguntan, dice, bueno, una sociedad casi que totalmente tecnificada requeriría de pocas personas que gestionen esa tecnificación y que la mantengan actualizada, y con el resto, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, este hombre dice que como no se puede eliminar gente porque sería una locura, no, se puede hacer, bueno, démosle una renta y que estén ahí diversión, de una serie de cosas que estén ahí, digamos. Y eso también, digamos, ¿no? Se queda a un paso de una siguiente solución, es decir, bueno, si somos menos, mejor. Porque de esa manera, digamos, también protegemos al planeta bueno, y los animales, la biodiversidad. A mí me parece también, digamos, que lo charlaba anoche con un amigo, de esas personas de esas pocas personas con las que uno habla con total libertad, y charlando de distintas cosas, creo que hay veces que tenemos que ver primero las limitaciones que esto tiene, porque decir un taxi que te viene a buscar sin que lo conduzca nadie y te lleve hasta un lugar y esté perfectamente limpio y ponga la música que a vos te gusta cuando vas de camino y tales otras cosas, está bien, no sé, en alguna ciudad holandesa, en alguna ciudad francesa que no la hayan tomado los musulmanes todavía, este, pero digo, digamos, la realidad del mundo es otra. En África los tipos andan a lomo de burro todavía, cuando tienen. Entonces, digo, es otro mundo. Digamos, esta cosa de limitar la cantidad de hijos y empezar a adoptar perros está bien digamos, en las regiones digamos, más granadas de España, pero en Kenia las mujeres siguen teniendo 7, 8 hijos. Entonces, digo, ¿de quién va a ser el mundo en la siguiente generación? ¿De tipos se han dedicado a coleccionar collares de perros o de gente que ha tenido hijos? Claro. Por un lado digo las limitaciones de esas prácticas. Después, por otro lado, creo que buena parte de estos fenómenos son promovidos desde promociones previas. Me viene a la mente ahora esto de las ciudades de 15 minutos, las implementaciones prácticas que se quisieron hacer. Una persona que te llegue a prestar atención digamos, durante 15 minutos sobre una ciudad de 15 minutos es una persona cuya mente primero está globalizada. Entonces te dicen, vos sos ciudadano del mundo, y como sos ciudadano del mundo, bueno, en Argentina o en Uruguay o en Chile tenés que incorporar el aborto porque es lo que hay en el mundo. Entonces vos al mismo tiempo te están diciendo que sos ciudadano del mundo y que podés consumir tecnología de un país y cultura de otro, y no sé qué, al mismo tiempo te están diciendo que no sacás de un radio de 15 minutos. Es decir, el Sí. primer ensayo se les prendió fuego, y no por católicos ortodoxos, el primer ensayo se les prendió fuego porque a la gente no le gusta, punto. Entonces hay que ver, digamos, muchas de estas cosas, sí es verdad, están ahí, son posibilidades, hay que ver si son realidades, o hasta dónde son realidades. No va muy en el tema ahí del capítulo, pero... No, bueno, pero acá ya estamos en un momento libre, digamos, de charla, y está bien que hablemos. Mirá, respecto a las ciudades 15 minutos, hay una realidad que la cultura que estamos viviendo occidental es decadente. No sé si intencionalmente decadente o a pesar de los que la manejan. El hecho de disminuir la natalidad de la forma que han hecho en Europa, los hermanos españoles, y en cierta medida en Argentina también lo estamos viendo, estamos volviendo a una sociedad de viejos. Sí, sí, sí. Entonces tenés dos caminos con la sociedad de jóvenes: o la eliminás con tu poderío tecnológico, armamentístico, lo que sea, o te pasa al Imperio Romano, que los bárbaros te conquistan. Claro, Yo pero para creo tener que en cuenta, estos globalistas, en algún punto, estos éxitos ininterrumpidos que venían teniendo desde la caída del muro de Berlín, podemos decir, o anterior, porque ya en los últimos años la Unión Soviética no cortaba ni pinchaba, eh, hay algún contrapeso. No sé si los que lo contrapesan son buenos, ¿eh? Yo creo que no. Pero no le salen tan lineales. ¿Eh? Fíjate que con el tema del aborto, del divorcio, de la ideología de género, todo le vino sobre el riesgo, todo como tontitos. Ya con la pandemia la cosa cambió. No porque siempre hubo pensador en contra. El padre Sanahuja
en la década de los 80 empezó a denunciar esto. Me acuerdo que el aborto, por esto, el plan de Kissinger en la década del 80 o el 70, acá ya se hablaba de eso. Está bien, lo hablaban tres como nosotros. El tema de la pandemia es como que abrió el poder de la comunicación y hace que haya una toma de conciencia. Y no me Sí, confundo la toma de conciencia que hacen Laje, que hacen Lukács y que hacen todos esos, porque eso es lo que están llevando es agua para el lado del capitalismo. Te entran por el lado del catolicismo, por el lado del conservadurismo, y en definitiva te llevan a la idea de la modernidad. ¿Eh? O sea, la falsa dicotomía, esta entre izquierda y derecha que hablamos siempre, ¿no? Más sí, o allá puede de que tratarse algunos... también de una persona que, digamos que, qué sé yo, en un proceso, para así decirlo, de conversión está en esa etapa. A mí me Mirá, vino de yo muy creo que bien. el mal que han hecho, y ahora te das cuenta que son operadores políticos. O sea, conversión, las Claro, terribles. Son claro. operadores políticos. A mí ¿Eh? me, Así que a mí me, la teoría lo toleramos, es medio tonto y esperamos su conversión. A esta altura claro, para mí no es. Y Márquez no necesitaba ninguna conversión. claro. Márquez, por lo menos. Laje podemos darle que es un mal aprendido. Pero Márquez no necesitaba ninguna conversión. No, ¿Entendés? pero a ver, digamos, O no sea, quiero contradecir, él apostató, que es otra cosa. claro, ¿Eh? Por lo no menos de quiero su fe. no quiero No, sí, contradecir, por digo, favor, pero Natalia. esta reunión que tenemos acá es imposible en cualquier parroquia del orbe, digo, y Bueno, todos nos reconocemos católicos. bueno, Entonces y decimos, digo, bueno, después a pero mí desde ahí no me sorprende que haya un Laje o un Márquez, que yo alguna vez le leí algún libro y me parecían buenos, sustanciales. Luego en un momento dije, no es suficiente, digo, pero, y esos tipos no, se lo sienten que en pasa es primera que es el fila y tengan veneno que amistad con trae. sacerdotes. ¿Me explico? Entonces No, digo, esa es la realidad que no, tenemos hoy en la sí, sí, iglesia también. no sé qué hizo Ravasi ahí, no sé, no se entiende lo que hizo Olivera Ravasi con esos muchachos. A Pero mí yo voy me... a la parroquia de él, a veces voy a la parroquia de él, está acá a 1 hora de mi casa la parroquia de él. Ah, claro. Lo conozco al padre Federico muchísimo, yo he trabajado con el Ajá. padre Federico, los conozco, no, a Ravasi no tanto, mi hija lo conoce más. Yo no tanto, pero al padre Federico los conozco. Y son Mm, pibes que vienen del cuño nacionalista. No, no, ujú. Sí, no vienen de otro lado, ninguno de los dos. perdón, perdón. Así que, sí, No, lo que yo quería decir, porque yo también lo conozco a Rabasi, a veces también voy ahí a San Benito. Pero Rabasi es, como muchos otros apologetas cristianos, que hablan de conceptos abstractos, están siempre en las nubes de Úbeda, hablan, por ejemplo, sí, del liberalismo, de todas las corrientes, pero jamás hablan de los pobres, jamás hablan de las cosas concretas, el destino universal de los bienes, de darle un pedazo de tierra. O sea, nunca hablan de los pobres, hablan digamos, en la estratosfera. Siempre están en la estratosfera con conceptos totalmente, digamos, en la esfera del pensamiento. Pero yo a Rabasi, por ejemplo, nunca le escuché hablar de un pobre. Bueno, al pobre hay que darle esto, necesita lo otro, no está impedido. Es como que la iglesia en general le está pasando eso, ¿no? sí, no, no es cargarle las tintas a ellos, porque la verdad que el padre ha hecho una obra enorme y él sí ha dado una batalla cultural enorme, donde no podés negar su ortodoxia, ¿no? No, eso sí, desde ya. Pero, pero digo, esta cosa de que yo estoy seguro de que él cree que el Aje en algún momento se va a convertir y que Milei en algún momento se va a convertir, entonces le permiten tener cierta condescendencia que yo estoy seguro que él no la tendría con ninguno de nosotros, ¿eh? Si fuéramos a plantear las cosas que plantea el Aje. Eh, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Esto va siempre en el discurso de la modernidad. ¿Por qué? La izquierda y la derecha están dentro de la modernidad y las dos son revolucionarios y que nosotros necesitamos una contrarrevolución. Y nosotros estamos al lado contrarrevolucionario. ¿Por qué pasa esto en las parroquias? Y mirá, te lo digo con una sola cosa sencilla. Los curas no predican llamas del infierno, ni del apocalipsis, ni de la vida futura, salvo hipotéticamente. Lo único que predican es moral en esta tierra individual, una moral humanista
prácticamente sin dimensión trascendente. Entonces, imagínate el tipo que va conmigo a la Legión de la María en la parroquia, que su única preocupación es ver si lleva el rosario o la Virgencita a la casa de al lado. Imposible que este tipo de cosas, siquiera su mente entienda. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos la gracia de Dios que nos dio cierta formación, o ciertos amigos, o ciertos guías, que nos permitieron conocer en algún momento de nuestra vida la verdadera doctrina. Por ejemplo, el profesor Juan Pablo es un filósofo toda su vida dedicada a la ortodoxia católica. Ha tenido la gran virtud, la gran gracia, no todos hemos tenido esa gracia, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que te puedo dar mi reflexión, Natalio. Salomé se fue, mirá, la matamos, parece, a ver, con el curso. No, está, Salomé, no te veía yo. ¿Fue muy engorroso o más o menos entendido, Salomé, todo lo que dijimos? No, sí, sí lo entendí. Ah, bueno. Yo Gracias pensé por que te darme. habíamos dormido, te dejamos loca con tanta argentinidad, ¿viste? Así que bueno. Mucha Chicos, inteligencia. ¿alguien más quiere decir algo? No. Aunque sea viva Perón, digamos, muchachos. Bueno. No, lo paradojal es que los problemas que ustedes tienen son los mismos, Ajá. me imagino, en los otros países. Entonces, por Sí. ejemplo, tú me hablas del Aje y el padre Rabás y todos los demás que uno los ve y queda como encandilado al principio. Y efectivamente nos olvida, no sé si eso es lo que quiso decir nuestro amigo ahí, que son personas. Entonces, de repente, uno le encuentra ciertos límites que todos los tenemos. Entonces, es para bajar. Y lo que tú dices también, Adrián, o sea, hoy día yo creo que hay otro gran problema, que junto que los sacerdotes no hacen homilía, es que los sacerdotes y en general la clase alta no se está preocupando de educar a las clases bajas. Sí, Entonces total. hay una disociación terrible entre un mundo y otro, porque, no sé, o sea, yo creo que el diablo metió la cola, ¿ya? Y Y acá, los únicos efectivamente, sacerdotes que, acá en Argentina, no sé cómo será en Chile, pero acá los sacerdotes que se acercan a clase baja son los que se llaman curas villeros. Y son tipos que son socialdemócratas. Sí, Pro, que ese- no te digo que llegan a la teología de la liberación o la teología del pueblo, pero andan cercanos a esas corrientes. Son socialdemócratas seguros, es que por progresistas eso te digo, seguros. acá en Chile pasa lo mismo, si el sacerdote se pone y ocurre algo más, o sea, es apóstata, se sale de la iglesia, se convierte en otras cosas, etcétera. Entonces, yo creo que hay un tema ahí de formación de la, vamos a decir, de la clase que debería ser la clase dirigente, o sea, los mejores deberían ser la clase alta, los sacerdotes, etcétera. A mí me tocó hacer clase durante 8 años en un seminario en el sur de Santiago. Y cada personaje que llegaba a primer año, que poco menos tenía que explicarle dónde queda Grecia. Y te estoy hablando de un seminario. Entonces, el nivel de los sacerdotes que están entrando, estoy hablando en general, ¿ya? Y de los que están saliendo lo mismo, o sea, con una muy baja formación, las homilías cuando uno va a misa, un nivel increíble digamos, de no hacer lo que tienen que hacer, ¿ya? O claro. sea, de hecho, son muy pocos que tienen escrito lo que están diciendo, son muy pocos los que a uno le dejan la bala pasada, en fin, un nivel por decir así, de eliminar todo lo trascendente y quedarse con lo inmanente, que es pasmoso. Pero incluso no tienen claro el tema de por qué hay pobres, por qué hay indignos. No conozco, por ejemplo, el distributismo no lo conoce nadie. No, po. Eh, no lo conocen, no saben qué es. Ellos están con el paradigma de capitalismo o comunismo, o es una cosa o es otra. No hay una. Se olvidaron de la riquísima, del riquísimo tesoro de la doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum, por ejemplo. O sea, la tienen en la doctrina social de la Iglesia, está,
pero ellos no la leen. Entonces, no saben de la importancia que tiene la libertad real en cuanto a ser propietario, y no como que no se dan cuenta del estado de esclavitud que vive hoy los pobres, esclavitud salarial, no lo conocen, no saben. Entonces, hablan de la caridad, pero no hablan de la justicia. Exactamente. Y la justicia, la caridad presupone la justicia. O sea, primero hay que arreglar lo que es justo en base a la voluntad de Dios. Y después la caridad. Porque si no es como los planes sociales. Vos le das un plan social para mantenerlo, pero no le das la posibilidad de ser colaborador en la creación con Dios a través de su trabajo. La dignidad de poder sentirse una persona digna, digamos, que produce lo necesario para mantener a su familia, porque el trabajo es un don. No, yo creo que le falta, o sea, le falta esa cultura, esa parte, ¿no? Y, De la y cultura. confunden, y confunden mucho lo que es ayuda con ese asistencialismo. Exacto, Entonces qué sé yo, a los pobres piensan que hay que darle de comer, y no hay que darle de comer, hay que enseñarlos a pescar. O sea, exacto. y cuando tú hablas, y no solamente ocurre, repito, en las clases altas, en los sacerdotes, sino que también uno que ha tenido una experiencia de más de 20 y tantos años en la universidad. Ocurre lo mismo, colegas míos que hacen ética, que dicen católicos, no solamente no conocen la palabra distributismo y no solamente no conocen las encíclicas, cuando les hablo de asedia y otros conceptos espirituales, me miran como raro, pero ¿qué estás hablando? Sí, tal cual. Y son colegas tuyos que inclusive han sido compañeros tuyos de universidad. Y piensan que todo se lo entregó la universidad y hasta ahí nomás llegaron. O sea, es una cuestión increíble. O sea, ¿para qué hablar de ejercicios espirituales? Tal cual. Por Entonces, eso, sí. Bueno, el muchachos. nivel, Oh, perdón, pensé que habías terminado, Juan Pablo. Sí, sí, como... no, lo que te decía yo, el nivel de cuánto se llama de mediocridad que uno ve en su ambiente, me imagino que en el país de ustedes también. Cada vez más le encuentro sentido a la frase esa de Santo Tomás, que si los tontos volaran no dejarían ver el sol. O sea, es una cuestión increíble. Estamos llenos de gente que no está capacitada, y lo peor, como dice por ahí un humorista, que ahora hasta los eligen. Y, y son presidentes, y son directores, y son los que nos gobiernan, etcétera. Entonces, a creer un Exacto. poco lo que decía usted, don Ernesto, eso de primero la justicia y yo diría, con la justicia la caridad, no una Claro. primero la otra. Yo creo que el acto de justicia es lo más caritativo que hay. Dar a cada uno lo que le corresponde es lo básico. Si no hay eso, no hay nada. Bueno, usted, profesor, sabrá que Santo Tomás decía que la perfección, o sea, la completitud de la justicia es la caridad. Es la O caridad, sea, la absolutamente. caridad supone la justicia porque no puede haber una caridad contraria a la justicia. Tal La cual. caridad en tanto tal lo que hace es completa la justicia, por eso dice que la perfecciona, ¿no? Mm. Entonces, digamos, está dentro de la Y, misma línea de la justicia la caridad. Es una perfección, y Adrián, entre la caridad y la justicia hay una virtud que hemos hablado poco, ¿ya? la religión. Que es la llamada láuriga o el cochero de la vida. Yo creo que mucho habló Chesterton y también Belloc indirectamente, que es la prudencia, Ah, sí. la recta razón de lo posible. Sí, sí, Tal sí, O cual. sí. sea, la prudencia hoy día es escasísima, porque la entienden como timorato, como que no, soldado que se guarda así por otra guerra, etc. Y la prudencia es justamente lo contrario, Claro, es tal cual. entender, hacer la acción, etcétera, y aplicar la justicia con la caridad, porque en el fondo es como una señora que tiene esas dos manos y que va al Tal cual. mundo inmanente y toma el mundo trascendente. Claro, exacto, tal cual. Bueno, a eso yo me refería cuando digo que se habla mucho a nivel intelectual. Se debate mucho sobre el liberalismo, pero el liberalismo económico
es muy concreto, es no respetar la voluntad de Dios en cuanto a, básicamente, que una persona no puede explotar a otra, porque esa persona no tiene otra manera de subsistir que a través de un salario. Entonces, el liberalismo quiere decir eso, pero ellos no lo dicen así. O sea, acá, por ejemplo, tenemos a un Grabois. El único que habla de repartir tierras lo habla mal porque es bastante bruto el tipo, pero la iglesia jamás lo habla. O sea, eso lo tendría que estar diciendo la iglesia. De dar a cada uno la posibilidad de ejercer el trabajo, sobre todo con tanta desocupación y planes sociales, tendría que estar machacando como un martillo todos los días. Hay que crear granjas, hay que dignificar a las personas, enseñarles a trabajar la tierra, es el primer paso. No quiere decir que después se queden en eso, pero es el primer paso para sacarlos de esa anomia social, de ese marginalismo. Y la iglesia no lo dice, no habla. No lo hizo, Bueno, no lo hizo. Y como dice usted, don Ernesto, más importante que el capital es el trabajo. Exacto. Ese también es otra cosa que no se habla mucho. tal cual. Y Tal se cual. endiosa el capital, etcétera, y se olvida que más importante que el capital es el trabajo. Exacto, totalmente. Bueno, Es más, ninguno de los dos puede subsistir sin el otro. El capital Por no puede supuesto, subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital, pero en una medida justa y digna. No con este tema de que si no es a través de un sueldo, la gente no puede subsistir y tiene que aceptar cualquier cosa, porque no tiene otra alternativa, que es lo que da justamente, si distribuyéramos la tierra y creáramos granjas o otra alternativa, cambiaría todo el sistema, porque ya sí, no se podría explotar a las personas, ya tendrían una alternativa, si no te gusta un trabajo, pero hoy en día una persona que trabaja tiene que aceptar las condiciones que le digan los capitalistas, sí o sí. absolutamente. lo tenemos al doctor Carlos Andrés Gómez Roma, que está como de incógnito. Para mí que es un capitalista encubierto. Don Carlos, ¿quiere darnos alguna reflexión? Usted que es Capi- una eminencia, don Carlos, por favor. Capitalista sin capital, es el problema. No, bueno, no, un montón de ideas. Yo estaba más bien escuchando lo que ustedes decían tan interesante. Yo, pues, tendría un montón de cosas que compartir que no tienen que ver tanto con este último capítulo 4 que hemos hablado, pero Ujú. voy a mencionar solo dos como para ir cerrando porque sé que ya vamos cumpliendo el tiempo. Lo primero es que cuando uno lee el texto de Belloc, por ejemplo, cuando él se refiere a ese tema de los impuestos, para nosotros que de pronto, y modestia aparte, tenemos ya un cierto nivel de formación, que de pronto hemos tenido acceso a otros textos de Chesterton, del mismo Belloc, a mí eso me suena sumamente razonable, es decir, el tema de que los impuestos proporcionales a las ganancias de un capitalista es una de las vías más concretas y eficaces para la restauración de la propiedad privada, tal como la entiende Belloc, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero uno se da cuenta, por lo menos ha sido mi experiencia, que una persona promedio hoy, ideologizada con este asunto de izquierdas, derechas, lee eso y dice, no, este autor es socialista, este distributismo es al final un socialismo. Entonces, hacerle entender eso a las personas, pues es todo un reto. Y lo que me preocupa, digamos, me llama la atención de todo esto, es pues el grado como de ideologización, yo llamaría eso es un proceso como de sectarización, porque la modernidad finalmente es eso, una secta al que hemos llegado, ¿no? Que ya tú tienes que estar en alguno de esos dos ámbitos y si no eres ininteligible para la gente. Está bueno, usted al final, ¿qué es? ¿Comunista, capitalista, izquierda, derecha, Milei o no sé quién? O acá en Colombia, Uribe, Petro. Si tú no estás en alguno de los dos
ámbitos eres ininteligible para la gente. Dice, no, este tío o no entiende nada o está loco. Entonces eso en primer lugar. Y lo otro que es una experiencia del orden personal, pero que me parece que tiene relación con cosas que se comentaron al inicio. Yo este último año 2023 estuve trabajando acá en la universidad que tienen los dominicos, que es la Universidad Santo Tomás en Colombia. Tiene varias sedes. Esa es la universidad más antigua que hay en Colombia porque data de finales del siglo XVI. Sin embargo, la sede de Medellín es la más nueva, es una sede que es aquí mi ciudad donde yo estoy, es una sede de 2008, 2009 que se fundó. Pero ¿qué ocurre? Entre los dominicos, los frailes de la orden de predicadoras, hay una disputa y eso es al final un asunto de capital, porque hay toda una facción de los dominicos que quieren que esta sede se cierre para que el capital que se invierte aquí y el capital que se ha logrado ganar con esta sede se vaya a las otras obras. Entonces hay toda una facción dentro de la orden que conspira para que esta sede que hay aquí en Medellín se acabe. Entonces tú estás trabajando con gente que supuestamente están cooperando contigo y no, lo que ellos hacen es llevar gente y hacer cosas, iniciar procesos para hacer que la sede fracase. Y eso Claro, tuvo que ver con la salida, pues mía, del equipo de profesores que llegamos a la Facultad de Derecho, del decano que de hecho había sido nombrado por 2 años y pasado un año lo sacaron, se fueron en contra incluso del mismo, de las mismas normas del nombramiento. Entonces quedamos sinceramente estupefactos porque parece que lo que hicimos mal, entre comillas, fue hacer bien nuestro trabajo, porque nosotros estábamos sacando adelante una facultad de derecho que estaba incendiada, digamos, después de un montón de problemas y de precisamente todas estas conspiraciones la tenían al borde del colapso, de que el Ministerio de Educación le quitara el registro calificado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta facción que quiere cerrar la sede de Medellín, pues nos vio como personas no gratas e hizo todo para pues sacarnos y finalmente lo logró. Entonces uno dice, es un asunto de capital porque es un asunto de plata, de que hay una gente que dice, no, esa plata yo la quiero para mí y esos paisas, como nos dicen acá, esos antioqueños, pues que se queden sin la universidad ya. Entonces es sumamente preocupante y que aunque quizá Belloc no lo dice con la claridad pues que a mí me gustaría o que sí que uno de pronto quisiera, pero de todas maneras está implícito en lo que dice Belloc. El capitalismo es finalmente, y me parece lo más radical y esencial de su planteamiento, poner al capital como el fin de la vida humana. Y en este caso se ve claramente, es decir, no importa el carisma, no importa la misión, no importa la vida universitaria, los proyectos interesantes que se están haciendo, sino importa que una facción quiere que el capital se concentre en unas sedes. Y entonces es una pelea entre frailes en la que resultamos metidos ahí unos laicos católicos comprometidos y que lamentablemente pues no pudimos seguir haciendo la obra porque pues nada, los intereses del capital. claro. Menos mal que tienen voto de pobreza, ¿no? Porque si no lo tuvieran, Dios mío, querido, lo que sería eso. ¿Eh? Sí. Pero no sé si eso en otras órdenes opera, pero esto tienen lo que se llama el mensil, que corresponde al salario mínimo mensual vigente. Entonces Ah, a cada sí. dominico le dan el mensil. Entonces Ah, no tenía ese es idea que. otro asunto porque ellos ven la manera muchas veces de por otros lados como también sacar tajada, pero de todas maneras, a cualquier dominico, por inútil que sea, le dan el mensil. Mirá vos, mirá vos, no, no, Entonces, no, no tenía idea de eso. Así que.
que a veces muchas veces lo invierten o invierten no, lo gastan en cosas muy impropias pues del clero y de los religiosos, pero pues si no es el voto de pobreza así tal cual como son otras horas. Mira, no, no, Sí, pensé que tenían voto de pobreza, pero así como los franciscanos, como todos esos que no pueden tocar el dinero, básicamente. Lo tocan igual, ¿no? Pero, pero, no, eh, y sabes que fue bueno que te tengas en eso por lo siguiente, que ese era el otro asunto aquí, ujú. como los, la mayor parte de los frailes del convento que hay aquí en Medellín trabajaban en la universidad, el, el pago que se les daba en la universidad, como está, digamos, esa parte de lo del mensil, iba para el convento. Entonces, digamos, Ah, eso ayudaba la- al mantenimiento del bueno, convento. bueno. Entonces, hay una guerra de que no entren laicos, sino que los frailes sean los profesores para que el convento se pueda sostener. Entonces ahí también se plantea una disputa que termina siendo por el capital entre docentes laicos y docentes frailes. Entonces ahora, por ejemplo, que les tocó nombrar el primer rector laico, yo creo que en la historia de los dominicos en general, porque a tres frailes que nombraron para la rectoría de aquí no quisieron aceptar, precisamente por todo lo que describe. Entonces nombran el rector laico, pero entonces le van a tener que pagar a ese rector y esa plata entonces la pierde el convento. Entonces es un rector que finalmente ya no les cae en gracia a muchos frailes porque está haciendo que que les toque comer pues más sencillo, tal. Entonces ellos quisieran que vuelva un rector fraile para que esa plata sea para el convento, entonces para comer más carne, en fin, unas cosas Eh, ya. perdóname la infidencia, ¿cuántos frailes son más o menos? Acá son Ahí como, en Medellín. aquí en Medellín son como 15. Pero no les da lo que gana una universidad para que 15 coman. Eso se quieren comprar autos, no sé, quieren No, viajar sí, en primera no, clase. es Para más comer les eso, claro. sobra, No, hombre. sí, sí les da, sino que, claro, estaban acostumbrados a unos banquetes opíparos y a unos lujos y tal, y tienen camionetas, tienen unos carros de lujo, entonces Claro. también hay gente que se Ahí viene el acostumbra a una vida tema. Claro, Claro. entonces, la pobreza de titularidad, no son titulares de los bienes, pero pobres no ya, viven. Un exacto, amigo me decía pobreza que, financiada, se dice hoy en día, la pobreza financiada, obediencia dialogada y celibato compartido. mira, Entonces, claro, pobreza muy entre comillas. un amigo me decía, hoy una persona de la edad que sea que entre en una congregación, en una orden, no tiene, digamos, ni por asomo los riesgos que tenía hace siglo y medio nada más. Tal cual, tal Ingresar, cual. digamos, no se arrojan verdaderamente a la pobreza, tienen asegurada casa, calefacción, no sé, aire acondicionado, viajes, Y, honores, posición social. y La mira iglesia lo estará que, en la peor situación de imagen, pero cada religioso, cada claro, sacerdote tiene un círculo donde es el centro, digamos. El tipo no recibe el lo que rechazo. te les decía, nombraron a tres, que hay donde uno dice la obediencia tampoco, nombraron a tres frailes para la rectoría acá y los tres dijeron que no. Por eso le tocó al Consejo de Fundadores, que es la instancia suprema de la orden y de la universidad, nombrar un laico, porque los frailes no querían asumir la rectoría, entonces dicen, no, no hay obediencia, porque el superior le dice, oye, anda a hacerte cargo de esa obra, dice, no, y entonces también ocurre que lo que se ha invertido en la formación de una persona, en pregrados, doctorados, mandándolo a no sé dónde, etcétera, queda medio perdida, digamos, porque cuando le vas a asignar una tarea importante, dice, no, yo mejor me quedo aquí gastándome el mensil, digamos. Entonces también la obediencia al hueco. Bueno,
¿Alguien más Amigos. tiene algo para contarnos, para decirnos? Si no, vamos cortando. ¿No? Bueno, vamos a hacer una oración, ¿les parece, chicos? Para agradecer, corto la grabación, así Sí. la hacemos en privado.